a ser atacado por el sistema inmunitario, por lo tanto, las células como los neutrófilos, los macrófagos, van a tratar de comer todas estas cosas amarillas que ven, y al comerlo van a explotar y van a liberar sustancias enzimáticas que van a seguir provocando un círculo vicioso de destrucción. Lo que hace justamente es aumentar esta capa, ¿sí?, de grasa, y va haciendo protrusión hacia la luz del vaso. En ese momento el flujo de sangre lastima ese lomo de burro que hace la procedencia de esta placa de ateroma, se lastima y se produce el famoso accidente de placa. Esto que ven acá es un sangrado por accidente de placa. Esto va a ser tapado por plaquetas, por factor de coagulación, pero va a aumentar aún más la protrusión o ese lomo de burro, que va a ir disminuyendo cada vez más la luz de ese vaso, como se ve en este sector, ¿sí? Acá lo están viendo, cómo se va tapando. Acá está el accidente de placa, se tapa y va aumentando cada vez más la placa y disminuyendo la luz con menor flujo. ¿Mm? En definitiva, ¿sí?, fíjense que la disminución por esa vasoconstricción moderada de los vasos va a ser transmitida a los músculos, y fíjense al músculo cardíaco, y fíjense cómo el músculo cardíaco también se empiezan a hipertrofiar sus cavidades. Fíjense la disminución de la luz. Entonces recuerden de que esa remodelación vascular, estamos hablando de hipertensión mantenida en el tiempo, lo que va a llevar es que justamente esa disminución del flujo va a llevar a complicaciones de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son las complicaciones? Que la persona haga un accidente cerebrovascular, que la persona tenga una retinopatía hipertensiva, que haga un infarto agudo de miocardio, que haga una insuficiencia renal crónica, que haga un aneurisma aórtico, ¿sí?, o que haga una enfermedad vascular periférica. Entonces acá lo que estamos viendo en el cuadro del al lado es la historia natural de la hipertensión. Acuerden que arranca el 90% como asintomáticos, ¿sí?, en donde lo que tenemos es o antecedentes de genética o cifras prehipertensivas. Pero todavía no tenemos una cosa, que cuando la hipertensión posteriormente lo volvemos a tomar y ya encontramos cifras de hipertensión sostenidas, o sea, por encima de 140-90, ya vamos a hacer que ese paciente se hace oligosintomático, es decir, va a tener pequeños síntomas leves, imprecisos, ¿sí?, pero que ya el hecho de, lo único que tenemos es las cifras hipertensivas establecidas, que cuando se haga sintomático o polisintomático estamos hablando de complicaciones, que es lo que vimos acá, ¿sí? Acá lo que podemos ver es un accidente cerebrovascular hemorrágico, o sea, ruptura de un vaso, o sea, hubo un pequeño aneurisma, fíjense acá, dilatación de la pared por aumento de presión, se rompe y hace una ACV hemorrágica. Acá lo que estamos viendo es una retina normal, lo que están viendo acá, esto que ven como una luz es la entrada del nervio óptico que va a comunicar con el cerebro. Acá están viendo los vasos normales retinianos, pero fíjense por la hipertensión cómo disminuye el calibre de esos vasos, cómo disminuye, y aparte cómo se ven pequeños exudados, esto blanquecino, o hemorragia, ¿sí?, por ruptura de esos vasos por hipertensión. Esta persona seguramente va a tener, cualquiera de estos tres, alteraciones a nivel visual. Acá lo que estamos viendo es cómo se produce, ¿sí?, el cierre. Fíjense, acá tenemos el flujo normal de los vasos es laminar, donde los elementos celulares van en el medio y en la periferia el plasma. Cuando se produce una placa de ateroma, ya no es más laminar, sino que es turbulento, y en esa turbulencia lesionará, lastimará la placa y hace el accidente de placa, aumentando aún más la obstrucción. Fíjese que ese aumento de la pared por la hipertensión arterial va a ser transmitido al corazón, ¿sí? Fíjense cómo está dilatada la pared del ventrículo. Normalmente, este es un corazón normal, el ventrículo izquierdo es 3 veces el grosor del músculo en relación al ventrículo derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una cámara de alta presión, el ventrículo izquierdo con referente al ventrículo derecho, que es una cámara de baja presión. Ahora, en hipertensión, fíjense cómo aumenta el grosor. Acá tenemos diferentes obstrucciones, fíjense, acá disminuye mucho el flujo, esto es una isquemia, y la isquemia por acá, poco oxígeno, y al haber poco oxígeno se puede producir un infarto. Donde se produce un infarto, muerte celular y queda una cicatriz. ¿Sí? A nivel renal, fíjense, una estenosis renal como causa secundaria, y a nivel, por ejemplo, en los diabéticos se produce ruptura a nivel de lo que es el glomérulo. Generalmente el glomérulo es el patobica, el que dice quién entra y quién no entra. Generalmente las moléculas grandes como la glucosa no entran, las proteínas solamente hasta 150 miligramos por decilitro, pasado eso no entran, ¿sí? Si las vemos en orinas, glucosa en cualquier cantidad o proteínas por encima de 150, hay daño del glomérulo y ya el daño es irreversible.